Dice el apóstol Pablo, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Si hay algo que aprendemos en este capítulo de la carta a los Romanos, es que es absolutamente imposible vivir la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo. La vida cristiana, de principio a fin, depende de la obra del Espíritu Santo en nosotros. De hecho, este es uno de los grandes capítulos sobre el Espíritu Santo que encontramos en toda la Biblia. El Espíritu se menciona unas 18 veces en Romanos capítulo 8. Y hasta aquí, en lo que hemos estudiado, los versículos 1 al 25, podemos ver varias cosas que Pablo nos enseña acerca de la obra del Espíritu en nosotros. Dice en el versículo 2 que Él nos ha libertado de la ley, del pecado y de la muerte. En el versículo 4 dice que Él nos impulsa y capacita para cumplir los requisitos de la ley. En el versículo 6 dice que Él produce en nosotros vida y paz. El Espíritu Santo estará activamente involucrado en nuestra resurrección. Dice en el versículo 11, Él nos guía al campo de batalla para luchar contra el pecado y darle muerte. Versículos 13 y 14. El Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y nos mueve a clamar Abba, Padre, en momentos de necesidad. Versículos 13 y 14. El Espíritu es la garantía divina de la herencia completa que disfrutaremos cuando nuestra redención sea consumada. Versículo 23. Y como si todo esto fuera poco, ahora Pablo nos dice en los versículos 26 y 27 que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. De manera, mis hermanos, que no se puede vivir la vida cristiana, no se puede vivir la vida cristiana sin depender del Espíritu Santo. Pero lamentablemente muchos cristianos damos la impresión de que sí podemos. Fácilmente olvidamos el hecho de que estamos en una guerra, de que estamos en un mundo dañado por el pecado, como veíamos la semana pasada. Olvidamos que nosotros mismos no tenemos las fuerzas necesarias para luchar contra el enemigo, no tenemos fuerzas para lidiar con todas las frustraciones de vivir en un mundo caído. Mis hermanos, hay demasiadas cosas a nuestro alrededor que nos distraen, cosas que nos alejan de las Escrituras y de la oración. Las dos cosas que nos proveen esa dosis de realidad que necesitamos para mantener nuestros pensamientos enfocados en medio de esta batalla. Y yo creo que más en estos días de cuarentena, en estos días de pandemia, fácilmente podemos caer en lo que algunos han llamado el síndrome del tapo, T-A-P-O, el temor a perdernos de algo. Es por eso que muchas veces estamos más atentos a las noticias que a las Escrituras y en el peor de los casos, absortos en las redes sociales, absortos en el entretenimiento. Mis hermanos, la razón por la que el Espíritu Santo tiene que ayudarnos en nuestra debilidad es obvia. Somos débiles. Somos débiles. Yo sé que eso parece demasiado obvio, pero también sé por experiencia personal que fácilmente se nos olvida lo débiles que somos. Somos débiles, mis hermanos. Somos muy débiles. Pero gracias al Señor, que el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio y nos ayuda en nuestra debilidad. Esa es la primera enseñanza que encontramos en nuestro texto. Vean una vez más el versículo 26. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esa palabra que se traduce como ayudar en nuestro texto da la idea de llevar una carga junto a otra persona. Esta palabra aparece solo una vez más en todo el Nuevo Testamento.
En Lucas capítulo 10, versículo 40, cuando Marta le pide a Jesús que le ordene a María unirse con ella en la ayuda. Dile que me ayude en mis quehaceres. El Espíritu Santo que habita permanentemente en nosotros y que nos conoce a la perfección, nos ayuda a llevar nuestras cargas. De manera, mis hermanos, que no estamos solos en nuestra lucha contra el pecado, no estamos solos en la perplejidad y en la confusión que causa vivir en un mundo como el nuestro. Eso fue lo que Jesús prometió a sus discípulos en el discurso del aposento alto. ¿Recuerdan en el capítulo 14 del Evangelio de Juan? Los apóstoles estaban muy tristes ante el anuncio de la próxima partida del Señor. Ellos no entendían muchas de las cosas que Jesús dijo esa noche, pero sí entendieron que Él estaba a punto de partir hacia un lugar al que ellos, por lo menos en ese momento, no podían seguirle. Y es en ese contexto que Cristo les promete la llegada del Espíritu. Dice en Juan 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y la palabra allí es Paracletos, uno que es llamado a colocarse al lado tuyo para ayudarte, para fortalecerte, para consolarte, para defenderte. Dice Cristo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, dice el Señor, vendré a vosotros. Mis hermanos, nosotros no somos huérfanos de Dios, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús mora en nosotros. Y más adelante, en Juan capítulo 16, versículo 14, Jesús es todavía más específico en cuanto a la obra del Espíritu en nosotros. Dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es de eso que se trata la santificación progresiva. El Espíritu nos revela a Cristo en su palabra, para que viendo su gloria en la Biblia, seamos transformados de gloria en gloria. El Espíritu nos está moldeando para ser semejantes a la persona, al carácter de nuestro bendito Señor y Salvador. Y lo que Pablo está contemplando en Romanos capítulo 6, versículo 26, es el cumplimiento de esa promesa. Ahora, noten, y esto es importante, que Pablo no está diciendo aquí que el Espíritu vino a hacerlo todo para que nosotros no tengamos que hacer nada. Lo que Juan nos dice en su primera carta es que todo aquel que permanece en él debe andar como él anduvo. Tú y yo, si somos cristianos, debemos andar como Cristo anduvo, de manera que el Espíritu no es como esas personas que pierden la paciencia con facilidad y cuando ven nuestra torpeza y que nosotros no hacemos las cosas como ellos pudieran hacerlas, nos dicen, quítate, que yo lo hago. No, el Espíritu no es así. El Espíritu no es así. Lo que hace el Espíritu en nuestra santificación progresiva es ayudarnos a hacer todo lo que no podemos hacer por nosotros mismos. De hecho, en el pasaje que citamos en Lucas 10, de Marta y María, lo que Marta le pide a Jesús no es, Señor, dile a María que haga lo que yo estoy haciendo. Lo que Marta le pide a Jesús es, dile a María que me ayude en lo que yo estoy haciendo. Bueno, esa es la misma idea que encontramos en Romanos 8:26. La ayuda del Espíritu significa que no estamos solos en nuestra lucha contra el pecado, no estamos solos en el cumplimiento de nuestro deber de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como dice Pedro al final de su segunda carta. Ahora bien, aunque la ayuda del Espíritu en la vida del creyente es muy amplia, el Espíritu nos ayuda en muchas cosas, Pablo parece estar refiriéndose a algo más específico en nuestro texto. Vean una vez más el versículo 26. Y de la misma manera
también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Y eso nos lleva a la segunda enseñanza de este pasaje. Ya dijimos, primera enseñanza, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Segunda enseñanza, el Espíritu nos ayuda cuando no sabemos cómo orar. Ahora, mis hermanos, eso no quiere decir que los creyentes nunca saben qué es lo que deben pedir en oración, porque lo cierto es que la mayoría de las veces sí sabemos. Por ejemplo, la misma Biblia nos guía en ese sentido. Debemos orar por la gloria y la santidad del nombre de Dios. Debemos orar porque Él nos ayude a hacer su voluntad. Debemos orar porque Dios bendiga a su iglesia. Debemos orar por la salvación de los perdidos. Debemos orar por nuestras necesidades personales. Danos el pan de cada día. Debemos orar por aquellos que predican la palabra. Y así podríamos continuar con un montón de cosas más. Pero cuando vemos este texto en su contexto, nos damos cuenta que Pablo está hablando aquí de esos momentos cuando sentimos el embate de vivir en este cuerpo de muerte y en un mundo dañado por causa del pecado. Cuando nos sentimos tan perplejos, tan confusos, tan débiles, que no sabemos qué pedir. No sabemos qué pedir. De hecho, hay momentos en que estamos tan ofuscados, en medio del dolor, en medio de la aflicción, que pedimos lo que no deberíamos pedir. ¿Ustedes recuerdan cuando Elías le pidió a Dios que le quitara la vida? Eso está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Esa fue una petición obviamente incorrecta. De hecho, es irónico que Elías le haya pedido a Dios que le quitara la vida, porque Elías es uno de los únicos dos personajes que aparecen en toda la historia bíblica que no murieron nunca, que no vieron muerte. Por eso decía Martin Lloyd-Jones que sería difícil encontrar una negación mayor a la oración de un creyente. Señor, quítame la vida. No, tú nunca vas a morir. Otro ejemplo un poco distinto es el de Pablo en 2 Corintios capítulo 12. ¿Recuerdan cuando Pablo le pidió a Dios que le quitara el aguijón que tenía en su carne? Esta petición es distinta a la de Elías porque Pablo no fue un imprudente al pedirle a Dios que le quitara el aguijón. Santiago 5:13, ¿está alguno afligido? Haga oración. No hay nada incorrecto en que le oremos a Dios que nos quite una aflicción. Sin embargo, el Señor le respondió que no. Y aún aprovechó la ocasión para enseñarle a Pablo que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. De manera que hay veces en que le pedimos a Dios cosas que son legítimas, pero a las cuales Dios dice que no. Y hay otras veces en que ni siquiera sabemos qué es lo que debemos pedir en esa situación particular. Déjeme poner otro ejemplo. Pablo se encuentra preso en Roma, sabiendo que tiene delante de él dos opciones. La posibilidad de ser liberado y seguir llevando a cabo su ministerio, o la posibilidad de ser ejecutado y ser llevado a la presencia de Dios. Bueno, ¿qué pedir en una situación como esa? ¿Cárcel o liberación? ¿Muerte o ministerio? Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 22, que cuando él estuvo considerando esas dos opciones, en un momento dado dice, yo no sé qué escoger. Yo no sabía qué escoger. De hecho, es interesante notar en el versículo 26 que Pablo se incluye a sí mismo en la declaración. Dice, porque no sabemos, ni ustedes saben ni yo tampoco, no sabemos orar como debiéramos. El gran apóstol Pablo, el hombre que recibía revelaciones directas de Cristo y que escribió la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento, él experimentó esa misma perplejidad en su vida. Así que, mi hermano, cuando estás en esos momentos en que tú no sabes qué pedir, estás en buena compañía. Estás en buena compañía.
Muchas veces no podemos discernir cuál es la voluntad de Dios en una situación específica por la sencilla razón de que no hay una revelación específica en la Biblia al respecto. ¿Recuerdan Deuteronomio 29:29? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Hay una voluntad secreta de Dios. Y la característica principal de esa voluntad secreta es que es secreta. Es la voluntad secreta de Dios. Imaginen a un hermano que en medio de esta pandemia, eso le ha pasado a hermanos que son doctores o que tienen que llevar a cabo algún tipo de servicio de bien público, este hermano se cuestiona si debe prestar un servicio que ponga en riesgo su salud o dejar de hacerlo para preservar su vida y aún la vida de los suyos. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Arriesgarse por amor al prójimo o protegerse por amor a su familia y aún por cuidar de su propia vida? Bueno, ¿saben qué? Esa decisión no es fácil. Y lo interesante es que en la Biblia tenemos varios casos en los que una misma persona en un momento dado evitó el peligro y en otro momento decidió no evitarlo. ¿Recuerdan? El mismo Pablo, en Hechos 9, dice que fue descolgado por una canasta por el muro de la ciudad de Damasco porque sabía que lo querían matar. Pablo en Hechos 9 evitó el peligro. Sin embargo, en Hechos 21, a Pablo se le profetiza que si iba a Jerusalén, lo iban a apresar y lo iban a torturar. ¿Y saben qué hizo Pablo? Como quiera fue a Jerusalén. En Hechos 9 evitó el peligro. En Hechos 21 decidió no evitarlo. La pregunta que el cristiano siempre debe hacerse en ese tipo de situaciones, en los que no tenemos una dirección clara de las Escrituras, la pregunta que debes hacerte es: ¿qué es lo que glorifica más a Cristo en esta situación? ¿Qué es lo que glorifica más a Cristo? En el pasaje que citamos hace un momento en Filipenses 1, Pablo dice que él no sabía qué escoger, pero él estaba seguro de lo que él quería que sucediera en cualquiera de las dos situaciones: que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o ya sea por muerte. Pablo dice: estoy perplejo, yo no sé qué escoger, pero yo sí sé una cosa: yo quiero que Cristo sea magnificado en mi vida, sea que muera o sea que viva. Así que, mi hermano, el principio general de las Escrituras es que debemos escoger lo que glorifica más a Jesús. El problema es que no siempre es tan evidente para nosotros qué es lo que glorifica más a Cristo, sobre todo cuando tenemos que decidir entre dos cosas que son legítimas para el cristiano. Las dos. Estoy enfermo. ¿Qué debo pedir? ¿Debo pedirle al Señor que me sane? ¿O debo pedirle al Señor que me fortalezca para poder glorificar su nombre, aunque Él decida no sanarme nunca? ¿Qué debo pedir? ¿Escojo mantenerme protegido durante la pandemia, no solo por amor a mi propia vida, sino también por amor a mi familia? ¿O decido salir y ayudar a otros y poner en riesgo mi salud y la de los míos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, Pablo dice aquí que muchas veces no lo sabemos. No lo sabemos. Que el curso de acción que debemos seguir no está tan claro. Pero Dios es tan bueno que Él no hace lo que tristemente muchas veces los padres hacemos con los hijos. Pero es que tú no entiendes. Eso es lo que muchas veces perdemos la paciencia y le decimos a nuestros hijos. Dios no hace eso. Estamos perplejos, estamos confusos, pero lo que Él hace es ayudarnos por medio de su Espíritu. Ahora, antes de ver cómo es que Él hace eso, déjame traerte unas palabras de aliento a la luz de esta enseñanza. Y voy a valerme aquí de algo que John Piper menciona en uno de sus sermones. Por un lado, mis hermanos, es alentador pensar
que Dios no espera de nosotros que siempre sepamos cuál es su voluntad en toda situación. Es bueno saber eso. Hay lugar para la perplejidad en la vida del cristiano. Eso es alentador. Por otra parte, también nos alienta a saber que la obra de Dios a nuestro favor no se limita a lo que nosotros podemos entender. Dice Piper, Dios no está limitado por la limitación de nuestra mente. Dios no está limitado por la limitación de nuestra mente. Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículo 20, que nuestro Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios, gloria al Señor. Él es lo suficientemente poderoso como para tomar nuestras débiles oraciones, completarlas y hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Nuestras limitaciones no limitan a Dios. Pero también es alentador recordar que cuando estamos en esos tiempos de gran debilidad y de perplejidad y confusión, el Espíritu Santo intercede a nuestro favor, no en nuestra contra. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado de nuestro texto. Y es el hecho de que en esos momentos de debilidad, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios. Ven una vez más los versículos 26 y 27. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos, por los creyentes, conforme a la voluntad de Dios. Ya Pablo había dicho que la creación gime a una esperando la manifestación de los hijos de Dios. Lo vimos la semana pasada. Y más adelante dice que nosotros también gemimos. La creación gime, nosotros gemimos. Yo supongo que todos aquí estamos familiarizados con ese sentimiento de angustia, de confusión que experimentamos en ocasiones y que no siempre expresamos en palabras. Es algo así como un suspiro del alma, una especie de cansancio espiritual que experimentamos muchas veces en nuestra lucha contra nuestro propio pecado. Nos cansamos de luchar con el mismo pecado, o al ver tanta maldad y tanto sufrimiento a nuestro alrededor. ¿Se dan cuenta? No es un suspiro de hastío, es un suspiro de espera ansiosa por el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Es de eso que habla Pablo en Romanos 8, 19 en adelante, que estudiamos la semana pasada, porque el anhelo profundo de la creación, ahí está el gemido, es un anhelo profundo, es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente. Ahí está el punto. No es con hastío. Aguardamos ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Ahora bien, Pablo dice, ahí está el gemido que experimentamos en nuestro interior. Pero cuando leemos Romanos 8:26, surge una pregunta. ¿Quién es el que gime? ¿Somos nosotros o el Espíritu?
nosotros o el Espíritu. Versículo 26. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Otra vez, mis hermanos, ¿quién es el que gime? ¿Nosotros o el Espíritu? Bueno, yo creo que mirando el contexto, podemos llegar a la conclusión de que somos nosotros los que gemimos movidos por el Espíritu. El Espíritu nos mueve a gemir. Eso es similar a lo que Pablo dice anteriormente sobre el testimonio que el Espíritu le da a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vean el versículo 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual, por ese espíritu, clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mis hermanos, y es importante por eso ver la Biblia con atención y ver las conexiones gramaticales entre una oración y otra. ¿Quiénes son los que claman Abba, Padre? ¿Es el Espíritu o somos nosotros? Bueno, nosotros clamamos Abba, Padre en momentos de necesidad. Pero la razón por la que podemos clamar así es porque el Espíritu Santo nos mueve a tener la certeza de que somos hijos de Dios y de que somos amados por Dios. Ese es el testimonio que el Espíritu le da a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 5, Pablo dice, la esperanza del cristiano no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No es el amor que nosotros sentimos hacia Dios, es el amor que Dios tiene por nosotros. Él ha derramado ese sentido de amor en nuestros corazones por medio del Espíritu. Y es por esa confianza que el Espíritu produce en el creyente que somos movidos a clamarle a nuestro Padre en tiempos de necesidad. Él nos mueve, el Espíritu, nosotros clamamos. Bueno, eso es exactamente lo que ocurre en Romanos 8:26. Es el Espíritu Santo el que nos mueve a desear que Cristo sea magnificado en nuestras vidas. Es el Espíritu el que nos mueve a anhelar de todo corazón que pronto podamos hacer la voluntad de Dios sin tanta lucha y sin tanta perplejidad en nosotros. Es el Espíritu. Anhelamos que llegue el día en que no sea tan difícil hacer lo que Dios quiere. ¿Tú no anhelas que llegue ese día? Esa es la obra del Espíritu. Anhelamos que llegue el día en que no tengamos tantas interrogantes sin respuestas en nuestras mentes limitadas. Es ese anhelo lo que produce el gemido del que Pablo está hablando aquí. Pero no escuchen, porque esto de verdad es impresionante. Estudiar ese texto esta semana ha cambiado en mi mente lo que significa orar. Ha producido un impacto profundo en mi propio corazón. Lo que hace el Espíritu es tomar ese gemido que no se expresa en palabras, en nosotros no se expresa en palabras, es tomar ese gemido que Él mismo produjo en nosotros y lo traduce en una oración articulada y que es conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu. Versículo 27. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. Y la palabra sentir allí, lamentablemente no se tradujo en español con toda lo que conlleva. No es que está mal la traducción, pero yo creo que es mejor traducir mentalidad. Mentalidad.
marco de pensamiento. Aquel que escudriña los corazones, ¿de quiénes? Los corazones tuyo y mío que gemimos, sabe cuál es la mentalidad del Espíritu, porque Él intercede por los santos, el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios. Ahora ya yo me imagino que varios aquí deben estarse preguntando, pero pastor, si Dios el Padre ya sabe lo que nos conviene, ¿por qué el Espíritu tiene que interceder por nosotros? De hecho, vamos más lejos. Si ya Dios sabe lo que tú y yo necesitamos, ¿por qué tenemos que orar? Bueno, yo te diría que nosotros debemos orar porque Dios dice que debemos orar, punto. Santiago 4, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Así que debemos orar porque debemos orar, porque Dios lo dice. Yo no tengo que entender todo lo que Dios me ordena para obedecerlo. Muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, y sobre todo los más pequeños, mi hijo, haz lo que yo te digo. Pero papi, ¿por qué? No te lo puedo explicar ahora, pero obedéceme. Imagínense si nosotros le decimos eso a un niño de 7 años, la distancia que hay entre el niño de 7 años y yo como papá es infinitamente más pequeña que la distancia que hay entre yo y Dios. No importa que yo sea un adulto de 60 años. Así que debemos orar porque Dios dice en su palabra que debemos orar. Sin embargo, me encantó esta respuesta de John Piper a esta pregunta. ¿Por qué debemos orar? Él dice, la necesidad de la oración es un recordatorio constante y un despliegue de nuestra dependencia de Dios en todo, para que Él obtenga la gloria cuando nosotros recibamos la ayuda. Tú y yo necesitamos recordar todo el tiempo lo mucho que dependemos de Dios. Y cuando oramos y Dios viene en nuestro auxilio, nosotros recibimos la ayuda y Él recibe la gloria. Salmo 50, 15, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú en cambio me honrarás. ¿Ves? Así funciona la oración. Yo clamo, yo pido, recibo, glorifico a Dios. Dios es glorificado. Lo mismo dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 13. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La gloria de Dios es el propósito final de toda oración. Y lo mismo ocurre cuando el Espíritu Santo nos mueve a gemir. Recuerden, Él es el que produce esa esperanza que aguardamos ansiosamente y que produce gemidos en nuestro corazón. Bueno, es el Espíritu Santo que hace eso para luego convertir ese gemido en oraciones al Padre que siempre son conformes a su voluntad. Pablo estaba pidiendo, Señor, líbrame de este aguijón, y el Espíritu Santo le estaba diciendo al Padre, Padre, no se lo quites. Ahí está la dinámica. Yo siento ese cansancio del alma, gimo, el Espíritu traduce esa oración y Dios el Padre responde. Así que Dios, intercediendo delante de Dios, produce una mayor gloria a Dios. Ese es el proceso. Otra vez, permítanme que cite a Piper, porque él lo dice mejor que yo. Dios obtiene la gloria porque Dios, el Espíritu, es el que produce esos gemidos en nosotros. Dios obtiene la gloria porque Dios el Padre es quien escucha y ejecuta lo que el Espíritu pide.
Dios obtiene la gloria porque Dios el Hijo compró para los pecadores todas las bendiciones que reciben. Y ahora escuchen porque esto me encantó. Y Dios obtiene gloria porque nuestros corazones se convierten en el teatro de esa actividad divina para que conozcamos y experimentemos la bondadosa intercesión de Dios por nosotros y le demos gracias y le alabemos constantemente. ¡Wow! Mira, mi hermano, aunque no podamos entender del todo esta misteriosa y extraordinaria conversación entre Dios el Espíritu intercediendo por nosotros delante de Dios el Padre, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para que escribiera Romanos 8, 26 y 27. El Espíritu Santo quiso, mi amado hermano, que eso estuviera en nuestras Biblias. Dios quería que tú y yo supiéramos que eso está ocurriendo constantemente en nuestro interior, que nuestro corazón es el teatro de esa actividad divina. ¿Sabe para qué? Para alentarnos en medio de nuestra debilidad y para movernos a la gratitud y la alabanza, aunque sea un misterio para nosotros, esa intercesión del Espíritu a nuestro favor. Eso nos alienta y eso nos mueve a la gratitud y nos mueve a la alabanza. El domingo que viene, si el Señor lo permite, vamos a estar considerando el famoso texto de Romanos 8, 28 al 30. Todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. El propósito es hacernos semejantes a su Hijo. Bueno, mis hermanos, la enseñanza de nuestro texto hoy es lo que nos prepara para la enseñanza de Romanos 8, 28. La razón por la que sabemos que todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman a Dios es porque tenemos al Espíritu Santo intercediendo ante el Padre en nuestro corazón y al Hijo intercediendo en el cielo. Son dos intercesiones. Versículo 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí. Más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el Espíritu en nuestro corazón, el Hijo a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. El que también intercede por nosotros. Miren, mis hermanos, Dios no siempre responde nuestras oraciones afirmativamente, porque muchas veces no sabemos orar como conviene. Padre, quítame este aguijón. No, Señor, no le quites el aguijón. Pero las oraciones del Espíritu a nuestro favor siempre son contestadas con un sí de parte de Dios, porque el Espíritu conoce perfectamente cuál es la voluntad del Padre. Así que, mi hermano, la conclusión de todo este mensaje es este. Nunca olvides lo débil que eres. No lo olvides hoy, no lo olvides mañana, no lo olvides hasta que Cristo vuelva o Él te llame a su presencia. Tú puedes tener 50 años en la fe, siendo un hombre o una mujer fiel, maduro espiritualmente, y como quiera tú eres débil. Como quiera tú eres débil. Mi hermano, nunca olvides que es imposible para ti vivir la vida cristiana en tus propias fuerzas. No lo olvides. Pero tampoco te dejes aplastar al ver tu propia debilidad o lo mal que está el mundo a nuestro alrededor. Dios se encargará de completar la obra que Él comenzó en nosotros por su Espíritu, mientras tú y yo
dependemos de ese mismo Espíritu que comenzó y completará esa obra. Es así como funciona la vida cristiana. Es así como funciona. Lo que estoy diciendo es que dependencia no significa pasividad. Dependencia no significa pasividad. Lo que significa es un esfuerzo consciente de seguir corriendo, un esfuerzo consciente de seguir luchando contra el pecado que mora en nosotros, pero sabiendo de antemano que sin su ayuda nada podemos hacer. Tú y yo debemos orar. No te ampares ahora en esa obra intercesora del Espíritu, en esa obra intercesora de Cristo para dejar de orar. No, tú y yo debemos orar. Tú y yo debemos darle muerte al pecado que mora en nosotros. Tú y yo debemos andar como Cristo anduvo. Tú y yo debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios, como dice 1 Corintios capítulo 7, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Es un deber tuyo y mío. El hecho de saber que estamos en la presencia de Dios todo el tiempo es algo que tú debes recordar intencional y conscientemente. ¿Para qué? Para perfeccionar la santidad en el temor, en la reverencia a Dios. Incluso tú y yo debemos ayudar a otros para que sigan creciendo a la imagen de Cristo. El punto es que no podemos hacer ninguna de esas cosas sin la ayuda del Espíritu Santo. Pablo dice a los colosenses que la meta de su ministerio era presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¡Wow! ¡Qué meta! Mi meta, dice Pablo, con mi ministerio, yo enseño a todo hombre, amonesto a todo hombre en toda sabiduría, con el fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todos los hombres. Y ahora escuchen, Colosenses 1:29. Para lo cual también trabajo. ¿Quién trabaja? Pablo trabaja, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dependencia no significa pasividad. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que, mi hermano, demos gracias a Dios de su obra, de que su obra en nosotros, en la iglesia, en el mundo, no depende de que tú y yo podamos entender lo que Él está haciendo. No depende de eso. Al final de la historia, tampoco, depende de que tú y yo seamos fuertes, como algunos piensan. No. Al final de la historia, Él habrá llevado a cabo su plan de llenar la tierra del Evangelio para la gloria de su Hijo y para la salvación de miles de pecadores, usando a personas débiles como tú y como yo, que dependemos del Espíritu Santo. Él hará su obra. Pablo dice en Colosenses, en 2 Corintios 4:7, nosotros tenemos este tesoro, y es el tesoro del Evangelio, en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y Pablo dice en Romanos 11:36, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.